Hola, en esta clase vamos a trabajar sobre las piezas de la matriz escolar moderna. Estas piezas van a ser la infancia, la docencia, la familia y la escuela. Y desde pedagogía vamos a estar cerrando este núcleo problemático 1. Ya dijimos que la modernidad fue un conjunto de cambios intelectuales, sociales, políticos y económicos que tuvieron lugar entre los siglos XV y XVII y que continúan, o no, dice este autor, hasta el presente. Vamos a pensar si estas piezas de esta maquinaria moderna, del proyecto institucional en general de la modernidad, van a tener continuidad hasta nuestros días. Por eso vamos a pensar la modernidad y el final de este periodo histórico sobre el siglo XVIII como una consolidación. En principio asociamos este tiempo moderno a dos revoluciones, la francesa con sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad, y la industrial, que instala un orden económico capitalista. También la delimitación de los estados nacionales va a ser consecuencia de este tiempo histórico. En los otros encuentros estuvimos trabajando acerca de cuándo aparece, cuándo surge la categoría de la infancia. Veamos este escrito de Vaquero y Narodowski al respecto. No existía el sentimiento que actualmente Occidente muestra hacia la infancia, no parecía tener lugar. Los niños no eran ni queridos ni odiados en los términos que esos sentimientos expresan en el presente. Habría que decir en todo caso que los niños eran simplemente inevitables. Compartían con los adultos las actividades lúdicas, educacionales y productivas. Los niños no se diferenciaban de los adultos ni por la ropa que portaban, ni por los trabajos que efectuaban, ni por las cosas que normalmente decían o callaban. Va a ser este tiempo de la modernidad el tiempo de creación de esta categoría, el tiempo de diferenciación de esos sujetos infantiles respecto de los adultos, un tiempo de separación y de pensar o definir una infancia deseada. Vimos en esas imágenes religiosas de la Edad Media cómo no se veía representado un niño o una infancia allí, sino más bien con el Renacimiento, en esta obra de arte de las Meninas, allí empezamos a encontrar rostros infantiles. Esto nos permite dar cuenta de un proceso de cambio en la percepción y en la comprensión de ese segmento de la población. Ahora bien, quien va a dar una especial definición de la infancia va a ser la pedagogía moderna. Esa disciplina que, como dijimos, se recorta del campo de otras disciplinas para tener su objeto propio, que es la educación. Sin embargo, la pedagogía va a tener como punto de partida y como punto de llegada a la infancia. Punto de partida porque la educación que va a estudiar va a ser esa, la de la infancia. Va a tratar de definir una infancia con algunas características que la van a convertir en una infancia adecuada o materia adecuada para incorporarse en la escuela, para educarse. ¿Y qué va a decir? ¿Cuál va a ser esa definición de infancia? Bueno, va a decir que la infancia es sumisa, que los niños son obedientes, que carecen de afecto y entonces hay que completarlos, hay que darles afecto, que carecen de saberes y entonces hay que llenarlos de saberes. Y empiezan una serie de metáforas que van a repercutir en la educación de ese tiempo histórico y que van a llegar hasta nuestros días. En síntesis, la pedagogía va a buscar producir un discurso sobre la infancia para normarla, por eso punto de partida va a producir un discurso sobre la infancia, se va a interesar especialmente sobre la infancia, para normarla y convertirla en aquello que definió que era, punto de llegada. El punto de llegada va a ser esa infancia convertida en un alumno, en un infante normal. Si avanzamos un poquito, vamos a encontrarnos con otra de las piezas de esa matriz, la escuela. Y la escuela, en este contexto de la modernidad, ya sabemos que va a surgir para formar a ese sujeto que necesitaban los recientemente formados Estado-Nación. Va a formar a ese ciudadano, va a formar también al trabajador. Y para esto va a producir una serie de desplazamientos que tienen que ver
con cómo se concibe la educación. Si la educación ya sabemos que es una práctica histórica, social, ahora la modernidad y los estados que van a ser los que tomen, los que funden, los que tomen posesión de la educación, van a generar una homología entre educación y escolarización. ¿Qué significa esto? Que van a instalar como la escolarización, como la única, diría yo, legítima forma de educación, dejando de lado todas las otras experiencias educativas como no válidas, como en segundo plano, ¿no? La educación escolar, la escolarización, va a ser ponderada de mejor manera, va a ser legitimada como válida en el marco de la creación de las escuelas, de las instituciones educativas. Un tercer elemento clave para que se produzca este proceso, esta maquinaria moderna de educación, es la alianza escuela-familia. ¿Por qué? Porque las escuelas necesitaban, ahora instituciones novedosas, necesitaban que los niños asistieran, que estuvieran allí para poder educarlos. Y pensemos que quien era el educador natural de los sujetos, de los niños, eran sus padres, eran el adulto que los acompañaba en la vida. También habíamos encontrado otras formas educativas, como por ejemplo la de los docentes particulares. Pero en este caso va a ser la familia la que tenga que cederle a la escuela ese derecho de educar a sus hijos. Va a ceder en principio a sus hijos, ¿no? Produciéndose un desplazamiento del cuerpo infantil del ámbito privado familiar al espacio de encierro escolar. Ya sabemos que la escuela es por definición, la escuela moderna, un espacio de encierro, un espacio cerrado, formado sobre las bases de la matriz escolástica, de los monasterios, ¿no? Un espacio cerrado y delimitado del afuera. Entonces, en este primer momento en donde se produce esa alianza, el Estado va a prometer progreso, le va a prometer a las familias, al padre, que este adulto, que ahora va a ser distinto del padre, que lo va a educar, está especializado y lo va a educar mejor de lo que lo podría educar su propio padre. Esta alianza que se funda en ese intercambio, en ese contrato tácito y en esa promesa de progreso, no va a alcanzar, porque esos niños en ese momento eran mano de obra y de sostenimiento de su familia. Por lo tanto, va a ser necesario que los estados impongan también una ley de obligatoriedad escolar. Entonces, a partir de estos dos elementos, la alianza escuela-familia fomentada en esta promesa y en esta cesión de derechos, si se quiere, va a generar ese desplazamiento del cuerpo infantil para convertirlo, disciplinamiento de por medio, en un cuerpo escolarizado, en un infante que ahora va a ser alumno, que va a ser, como dijimos antes, una infante normal. Y la última pieza de este rompecabezas, de esta maquinaria, de esta matriz moderna, va a ser la docencia. Y otra vez aparece el Estado, ¿no? El Estado centralizando la formación de los docentes. Dijimos antes que una de las formas educativas de la Edad Media era pensar a los padres como pedagogos naturales. También a esos docentes libres que enseñaban lo que querían, que cobraban por eso que enseñaban, pero que no tenían ningún condicionamiento. En la modernidad el trabajo de enseñar se configuró como una profesión de Estado. También de manera corporativa, así como la Iglesia tenía el monopolio en la Edad Media de la educación, ahora va a ser el Estado el que conquiste ese monopolio, el que se quede para sí ese monopolio. Ahora no religioso, pero sí monopolio de la educación. En este caso, los docentes que ahora van a estar formados, que van a tener un currículum para seguir, van a perder ciertas libertades, van a ganar como trabajadores asalariados, pero a costa de tener que cumplir también ellos con una serie de normativas, disciplinas, en fin. La vida del docente dentro y fuera de la escuela va a estar normada, va a estar reglada y va a estar vigilada. Vamos a pensar que este Estado va a ser una fábrica del rol de educador, que va a poner a estos educadores adentro de las escuelas a realizar el mismo proceso con esta infancia que ingresa a la escuela.
van a aparecer alrededor de la docencia algunas ideas, algunos imaginarios que se van a ir construyendo poco a poco. Ya sabemos el peso de la matriz eclesiástica para la escuela, no solamente en sus aspectos físicos, de tiempo, de dispositivos, sino también en cuanto a ese imaginario de vocación, esa vocación de servicio, ese apostolado que se le pide, ese sacrificio que se le pedirá a los docentes, profesión cada vez más feminizada, para llegar a ser esa maestra que los estados necesitan. Una maestra que en nuestro país se formó en escuelas que se llamaron escuelas normales. Por eso el título que recibían era el de maestra normal. Entre esos imaginarios que todavía llegan a nuestros días, todavía los conservamos, siguen circulando en nuestras instituciones educativas, Mafalda nos devela dos por lo menos. En uno de ellos podemos ver a la directora diciéndole a los niños, que son los más pequeñuelos, que por primera vez acuden a este templo del saber, y acá aparece la primera imagen, la escuela como un templo de saber, ¿no? La escuela grande, imponente, con espacios amplios, ¿no? Para unos niños tan chiquititos, los pequeñuelos, dice allí la historieta, y a la vez que ser un templo del saber, les asegura esta directora que van a hallar ahí en esa escuela un segundo hogar. Esta es la segunda metáfora con la que se construye la idea de escuela, ¿no? La atracción, el convencimiento hacia la familia, a partir de un lugar imponente, de un espacio imponente, en el que sus hijos se nutrirán de saberes, y por otro lado, tan cálido en el imaginario como un segundo hogar. Y aparece también la idea de la segunda madre. Fíjense que sigue la directora diciendo, en el que cada maestro brindará aquello que toda madre ofrece a sus hijos. Amor. Bueno, por supuesto Mafalda creyó que iba a decir sopa. Pero este amor maternal va a ser una alianza secundaria, si se quiere, respecto de aquella que se formó entre la escuela y la familia. La modernidad, dijimos, distribuyó nuevos roles en la sociedad. Las mujeres en el ámbito de lo privado, cuidando a los hijos, cuidando al marido, al hogar, y los hombres en el ámbito de lo público. Bueno, acá parece amalgamado esto. Por un lado el templo del saber, el segundo hogar, y también la segunda madre. Esta tarea la vamos a tener, esta imagen, este imaginario, esta tarea que se nos impone desde el imaginario social, la vamos a tener que seguir problematizando, vamos a tener que seguir revisándola en toda su dimensión, ¿no? Porque fue una forma, de alguna manera, de evaluar ese trabajo. Con el tiempo fue tomando cada vez más fuerza esa idea del amor maternal por sobre el profesionalismo, ¿no? Esto no quiere decir que los docentes no tengan amor o que no pongan amor en lo que hacen, pero no es lo mismo ser una profesional que ser una segunda mamá. En la siguiente historieta va a ser Libertad la que ponga en jaque a esa maestra. La maestra le exige un respeto y ella le dice que bueno, que ella la tendría que respetar como una segunda madre, pero que tampoco a la primera le fue bien con eso, ¿no? Otra vez la idea de la segunda mamá. Bueno, habrá que ver qué hay detrás de todo esto, qué podemos cuestionar, en qué lugar tenemos que ponernos desde una verdadera pedagogía crítica. Volviendo ya para cerrar sobre la idea de la pedagogía, en este tiempo ya dijimos que la pedagogía fue una disciplina normativa. ¿Por qué? Porque se basó en la creación de una norma o de una cuadrícula general en términos de la cual se puede medir a cada uno de los individuos. Ya sabemos que el examen cumplió un rol fundamental en este punto, e identificar si cada uno cumple con ella o se desvía del parámetro común. Así, la norma supone la idea de que hay que corregir al individuo desviado, ya sea vía castigo o vía adopción de estrategias de refuerzo que eviten que la conducta transgresora vuelva a repetirse. No podemos imaginar niños sumisos. Si hubieran sido tan sumisos y obedientes como la pedagogía dijo desde su discurso moderno, entonces no hubieran existido esas herramientas o esos dispositivos de disciplinamiento. Evidentemente, este era el rol de la pedagogía, y junto con este rol de normalizar,
van a aparecer algunas ideas también asociadas, algunos imaginarios que tienen que ver con ubicar la responsabilidad por el éxito o fracaso de esta normalización o de esta adaptación a la norma en los sujetos. Palabras como mérito, como esfuerzo, se van a ubicar en ese tiempo, van a surgir en este tiempo histórico y van a dar lugar a que, lejos de pensarse en oportunidades, se piense justamente en méritos personales. Si vemos esta viñeta, podemos ver, ¿no? ¿Qué serían méritos personales? La escuela les da lo mismo a todos, ¿no? Pero, bueno, cada uno llega hasta donde puede. Y a esto se lo llama mérito. En general esto tiene que ver con la herencia. Recordemos que la modernidad trata de terminar con aquellos privilegios que la iglesia, que los reyes heredaban sobre sus hijos, y ahora va a ser la escuela la que reparta posiciones sociales. De esta idea de igualdad, hoy pasamos a una idea de equidad que tiene que ver con qué oportunidades le damos a cada uno. Al que no necesita nada, allí lo vemos, parado, puede llegar a ver aquello que quiere ver, otro que necesita algo y otro que necesita mucho más. Ahora pensemos, ¿nuestro desafío no será quitar el muro? Podemos seguir pensando en esto en las próximas clases. Ahora las invito a ir a la agenda de actividades y responder la actividad que corresponde a esta clase. Las espero.